Radiovisión Online. Mucho más que radio. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, que nos permites, oh Dios Padre Santo, adorarte, exaltarte, engrandecerte. Venimos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío, tu amor, tu misericordia, Señor Padre Santo. Señor, en este día clamamos por aquellas almas que te necesitan, oh Dios Padre Santo. Venimos clamando, Dios Padre Celestial, por los ancianos, oh Dios. Sé tú, oh Dios, poniéndole un cerco de protección, oh Dios Padre Santo. Pedimos por los que están enfermos, Señor. Sé tú su sanador, oh Dios, aquel que está caído en este momento, Señor. Ayúdale a levantar, oh Dios. Y pedimos también por la juventud, por los niños, oh Dios, que tú guardes nuestros hijos, que tú guardes, Señor Padre Santo, la familia, oh Dios. Pedimos también por la iglesia, que tú seas, Señor Padre amado Jesús, fortaleciendo tu pueblo, Señor, en medio de estos tiempos. Te lo pedimos en este día, creyendo, Jehová, que tú eres un Dios poderoso. Amén. Que Dios bendiga a la audiencia de Radiovisión Cristiana. Esta es su hermana Almaida Martínez, del Ministerio Aposento de la Victoria. Saludos a mis pastores, Dexter Martínez y Débora Martínez, y toda la iglesia del Aposento de la Victoria. Gracias a todos los hermanos que me felicitaron esta semana que estuvimos cumpliendo años. Gracias por todos los obsequios y todas esas cositas, sus abrazos, sobre todo aquellos que son amigos. Gracias, les amamos mucho en el Señor. Quiero saludar a nuestro pastor y locutor Edwin Javier Amaya en la cabina. Bendiciones, pastor. También en este día quiero saludar a la pastora Delvania Cruz y la iglesia Betel de aquí de New Jersey. Bendiciones a todos mis hermanos de la iglesia Betel. Gracias. Siendo que ellos estuvieron celebrando mi cumpleaños en este día. Bendiciones a todos. Nuestro hermano Jacob, su esposa. También nuestra hermana Luisa, nuestra hermana Lizzie. Todos los hermanos les amamos en el Señor. El Señor me los guarde y los bendiga. En este día, mis amados hermanos, quiero saludar a los hermanos que siempre nos están escuchando. Nuestra hermana Mirita, nuestra hermana Cecilia, nuestra hermana Bechi allá en La Vega, Santo Domingo. Y a todos los hermanos que se conectan. Mi hermano Emanuel, mi hermano José, bendiciones a todos. Y así mismo vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Y voy a estar considerando el libro de Marcos capítulo 11, versículo 15 en adelante. Saludos también a nuestra hermana Zuleika, nuestro hermano Francisco, que el día de ayer, se unieron el día de ayer ellos se casaron. Quiero saludar también la madrastra de mi hermana Zuleika, bendiciones, sierva, y su esposo, bendiciones, que nos están escuchando en este día. Así mismo voy a entrar a lo que es la palabra del Señor, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, quiero saludar también a mi amiga, la pastora Bianca. Bendiciones si nos está escuchando en esta hora. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? A vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. En este día
voy a estar predicando bajo el tema cuando Jesús entra al templo. Mis amados hermanos, la historia dice de que Jesús había llegado a Jerusalén. Jerusalén, que es llamada Jerusalén, que significa lugar de paz. Mis amados hermanos, Jesús llegó a aquel lugar, no llegó solo. Jesús siempre llegaba, estaba acompañado de sus discípulos. Donde sea que Jesús iba, sus discípulos le acompañaban. Era rara la vez que se encontraba solo. La Biblia dice que él había llegado a Jerusalén y había llegado a Jerusalén, lo cual es el lugar de adoración, el lugar donde los judíos habían hecho la sede donde ellos podían adorar y glorificar el nombre del Señor. Todo aquel que subía a Jerusalén subía con un propósito y era de adorar a Dios. Déjeme decirle que Jerusalén es el lugar donde el cristianismo nació. Jerusalén es el lugar donde los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu Santo. Jerusalén era el lugar donde los pueblos, aldeas, fueron testigos de los milagros, de las señales, de los prodigios que Jesús hizo en aquel lugar, mis amados hermanos, durante su ministerio. Jesús llegó a Jerusalén con un propósito de entrar al templo. Déjeme decirle que él sabía que lo que había dentro del templo, él no llegó a examinar lo que había en el templo. Él llegó a ver la condición de cómo el templo se encontraba. La Biblia dice que Jesús subió, pero no a adorar. Jesús llegó al templo para ver lo que había dentro del templo. Y cuando él entró al templo, vio que aquel lugar había sido convertido en un lugar, en un mercader, mis amados hermanos. Cuando Jesús entró al templo, se enojó, se llenó de ira, porque al él entrar al templo, dice la palabra del Señor, se encontró con animales, se encontró con gente que estaban vendiendo cosas, con cambistas, y la Biblia dice que al llegar al templo, mis amados hermanos, se enojó tanto que él volcó las mesas y las sillas de los cambistas. Déjeme decirle que la Biblia dice que estaban vendiendo palomas dentro del templo, entendiendo ellos que el templo era el lugar de adoración de Dios, entendiendo ellos que el templo era el lugar santo donde Dios se manifiesta. Mis amados hermanos, cuando Jesús entró, yo me imagino qué tanta inmundicia encontró dentro del templo. Jesús encontró estiércol en el templo. Jesús encontró basura dentro del templo. Encontró tantas cosas malas dentro del templo que eso le llenó de ira. Se molestó en gran manera que lo que hizo, no, en ese momento, al parecer Jesús perdió el control, porque él no esperaba que el templo estuviera sucio. Él no esperaba que el templo estuviera lleno de animales, porque los animales tenían su lugar, no era dentro del templo. El lugar de venta no era dentro del templo, era afuera, mis amados hermanos. Cuando Jesús vio esto, él vio la falta de temor que tenía la gente, siendo que ellos habían perdido el temor en la casa de Jehová. Y eso parece a los tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, porque la Biblia dice que en el templo estaban los cambistas, estaban vendiendo y estaban ahí los animales. Ellos no le importaron de que aquel lugar era el lugar santo, que aquel lugar era el lugar santísimo donde Dios se manifestaba. Ellos estaban vendiendo porque ellos estaban simplemente pendientes a lo que ellos querían, atrás de sus intereses, mis amados hermanos. Como en los tiempos de hoy hay muchas iglesias que han sido convertidas en lugar de comercial, mis amados hermanos, el lugar donde la gente se aprovecha para vender las cosas que ellos quieren, porque se han olvidado de que el templo es un lugar de adoración. Y nosotros tenemos que tener
tener temor, mis amados hermanos, cuando nosotros entramos al templo, no solamente cuando entramos al templo, sino cómo nos conducimos dentro del templo, porque tenemos que entender que la presencia de Dios está en ese lugar. La iglesia no es un lugar, no es un club. La iglesia, mis amados hermanos, no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar donde hemos separado para adorar a Dios. Tampoco es un mercado. La iglesia es el lugar donde nosotros, mis amados hermanos, llegamos para glorificar el nombre del Señor. En aquel tiempo, déjeme decirle que era un tiempo en el cual se respetaba lo que era el lugar santo, el lugar santísimo. Mas sin embargo, nosotros vemos, aún en el tiempo de Jesús, vemos corrupción dentro del templo del Señor. Y si en los tiempos de Jesús había corrupción, si en los tiempos de Jesús el templo era tomado como un lugar de mercado, imagínense los tiempos que nosotros estamos viviendo. Déjeme decirle que hay muchos lugares que simplemente tienen nombre de iglesia, mas sin embargo, lo que se mueve adentro, mis amados hermanos, no es de Dios. Simplemente es un lugar donde la gente promociona lo que es su negocio. Pero déjeme decirle, no podemos seguir tomando la iglesia como un lugar, mis amados hermanos, donde nosotros podemos beneficiarnos económicamente. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús entró al templo, se enojó y le dio vuelta a las mesas, volteó las sillas de aquellos cambistas, aquellos que estaban bregando con el dinero. Y dice la palabra del Señor que Jesús en ese momento les llamó la atención. Si era en aquel tiempo, imagínense si Jesús entrara al templo en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué es lo que Jesús diría? Si Jesús visitara el templo, el lugar donde tú te estás congregando, el lugar donde hay personas que han sido llamados como pastores, como líderes, como apóstoles para poder llevar esa iglesia, mis amados hermanos, dirigir esa iglesia hacia Dios, para que esa iglesia, mis amados hermanos, caminen en lo que es la palabra de Dios, en la verdad. Pero nosotros vemos que en los tiempos que estamos viviendo, la gente, muchas personas simplemente se aprenden versículos bíblicos y levantan un kiosco, lo que le llaman kiosco, porque hay muchas iglesias que lo que son es un kiosco, nada más, mis amados hermanos. Simplemente es una apariencia, porque lo que hay adentro no es de Dios. Hay iglesias que se han convertido en discotecas. Hay iglesias que se han convertido en un lugar de entretenimiento donde todo lo que se mueve es emoción. Lo único que no se mueve es el Espíritu Santo. Y hay que tener en cuenta, mis amados hermanos, aquellos que están como líderes en esa iglesia, de que usted está haciendo el trabajo del Señor. Porque déjeme decirle que esa iglesia que Dios ha puesto en tu mano, tú vas a dar cuenta por ese lugar. No solamente por ese lugar, sino por cada alma que hay en ese lugar. Si lo influenciaste mal o le influenciaste bien, tú vas a tener que dar cuenta, porque todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano, nosotros daremos cuenta delante de la presencia de Dios en aquel día. Por eso es necesario que tú hables la verdad, que tú no tengas gente engañada dentro del templo, gente que tú sabes que están mal, pero no quieres darle la verdad. No quieres predicarle la palabra del Señor porque piensan que la iglesia se te va a desvaciar. Pero déjame decirte, es mejor que en aquel día el Señor te diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste bien, en lo mucho te pondré. Mis amados hermanos, la fidelidad es algo que nosotros tenemos que guardar. La fidelidad es algo que nosotros le debemos al Señor. Y hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No hay que darle mezcla a la palabra. La palabra tiene su propia interpretación. Por tanto, hay que predicarla, mis amados hermanos. Lastimosamente, en los tiempos que estamos viviendo, hay gente que no quiere
quieren predicar la verdad. ¿Por qué? Porque se están lucrando del altar, porque se están lucrando de todos los beneficios que vienen. Pero déjame decirte que el galardón que hay en el cielo es más grande. Lo que Dios ofrece en el cielo, lo que tiene en el cielo para ti es más grande. Por eso es necesario que le seamos fiel todo aquel que predica, todo aquel, porque esta palabra no es solamente para aquel que está pastoreando, sino también aquel que predica, aquel que se dice llamar profeta de Dios. Déjame decirte que cuando tú dices que tú eres un profeta, es algo que tiene un peso grande. Pero aun cuando tú te llamas profeta, déjame decirte que también tú tienes una responsabilidad grande, porque lo que salga por esa boca, que sea verdad, que no hable la mentira, que no profetice solamente para ganar popularidad, sino que puedas profetizar lo que Dios habla allá en el cielo. En estos tiempos, mis amados hermanos, hay que desenmascarar, porque hay muchas personas que se dicen ser siervos de Dios, mas no lo son, porque Dios los ha encontrado faltos, o porque no han seguido la palabra del Señor, se han desviado en sus propios deseos, en su concupiscencia. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros, y en aquel gran día nosotros vamos a estar ante la presencia de Dios para darle cuenta a Dios de cómo nosotros administramos los negocios del Señor. La Biblia dice que Jesús entró al templo. Mi amado hermano, cuando hablamos el templo, estamos hablando de algo literal. Jesús entró al templo de Jerusalén. Déjeme decirle que en el templo de Jerusalén, ellos tenían ciertas horas en las cuales ellos subían a orar en aquel templo. Pero déjeme decirte, mi amado hermano, que así como hay un templo literal, hay un templo espiritual, bendito sea el Señor. Y ese templo espiritual es tu cuerpo, el cual tienes que guardar en santidad, porque es necesario que, mis amados hermanos, nos guardemos, nos santifiquemos para la venida del Señor, porque Dios viene a buscar una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia, mis amados hermanos, que no tenga mistura, una iglesia que sea guardado, que se ha mantenido en pie. Y yo sé que es difícil muchas veces, pero más sin embargo hay que esforzarse para poder entrar al reino de los cielos. Hay que esforzarse, mis amados hermanos. Tenemos que sacrificarnos si verdaderamente queremos ir al reino de los cielos. Porque estamos viviendo tiempo en que hay personas que ya ni piensan, ya en su mente, ya no creen en el arrebatamiento, ya no creen en la venida de Cristo, no creen que existe un infierno y son cristianos, no creen en el Espíritu Santo. Mi amado hermano, es necesario que volvamos a las Escrituras, que volvamos a leer la palabra del Señor, porque muchos se han desviado. Y hay tanto espíritu de confusión en tantos lugares, gente enseñando con espíritus de confusión, confundiendo a otros. Pero sabe una cosa, uno tiene que mantenerse en la palabra del Señor. Por eso uno no puede estar escuchando a cualquier persona. ¿Sabe por qué? Porque así como por la vista entra el pecado, también por los oídos entran muchas cosas. Cuando tú pones atención a una persona que tiene un espíritu de confusión, tú vas a terminar confundido. Por eso tenemos que saber a quién nosotros escuchamos. Estamos viviendo tiempo difícil, donde todo mundo predica, donde todo mundo impresiona con una predicación, pero son pocos los que están viviendo el verdadero evangelio de Cristo. Mis amados hermanos, son tiempos de arrepentimiento. La iglesia tiene que arrepentirse. La iglesia tiene que volver a las primeras obras. La gente está entretenida por coger mucha fama, por coger muchos likes, y se están olvidando de su salvación. Cuando tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, bendito sea el Señor.
antes de todo, antes del ministerio, está nuestra vida espiritual, que tenemos que saber cómo administrarla. Porque cómo nosotros vamos a administrar a una persona cuando en nuestra vida espiritual estamos torcidos, cuando nuestra vida espiritual no está caminando conforme a la palabra del Señor. ¿De qué sirve que hayas predicado en tantos altares, que hayas profetizado y al final tu alma se pierda? Son tiempos de meditación, son tiempos de que nosotros tenemos que sentarnos y ver si verdaderamente andamos en el camino verdadero. Mis amados hermanos, es tiempo de que nosotros tenemos que ver y procurar que no nos perdamos. Porque tenemos la verdad. Y si no hablamos la verdad es porque no nos da la gana. Pero conocemos cuál es la verdad de Cristo. Y como conocemos la verdad de Cristo, tenemos una responsabilidad. Y a predicar esa verdad. Aun cuando tú estés mal, no influyas, no manipules personas para que caminen en el camino erróneo. Aun cuando tú estés caminando mal, trata de darle la verdad a la gente. Porque por eso tú vas a tener condenación si no hablas la verdad. Es necesario hablar la palabra del Señor. Jesús había entrado al templo y cuando entró vio el desorden que había dentro del templo. Vio el mercader que la gente tenía dentro del templo, mi amado hermano. Esto conmovió mucho al Señor. Y es por eso que Él vino y tiró las mesas en aquel lugar, mi amado hermano. Déjeme decirle que aquellos hombres se levantaron, no se quedaron quietos. Y le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Mas Jesús les respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta y respondedme. Y os diré con qué autoridad hago yo estas cosas. Mi amado hermano, nosotros tenemos que ver que el Señor tiene poder para hacer cosas poderosas. Si el Señor se quiere meter en nuestra casa, que se meta. Si Él se quiere meter en el templo, que se meta. Pero nosotros tenemos que entender que el templo no es una cueva de ladrones. Mi amado hermano, es necesario que nosotros reconozcamos de que el lugar, de que la iglesia es un lugar santo. El salmista decía que era mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Y el interés del salmista, mis amados hermanos, no era beneficiarse económicamente. El interés que él tenía era llenarse de la presencia del Señor. Era que su alma, mis amados hermanos, estuviera recta delante de la presencia de Dios. Sabemos que David era un hombre que tenía carnal, mis amados hermanos, pero aún así tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y cada vez que él pecaba, se humillaba ante la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios. La iglesia tiene que volver al altar. Tenemos que volver al altar donde la gente, muchas veces en los tiempos de antes, los pastores llamaban al pueblo al altar para que se humillaran de sus pecados. Hoy en día la gente sigue pecando y no se humilla. Es necesario humillarnos. Es necesario pedir perdón a Dios por nuestros pecados, aún los pecados ocultos. Aún aquellos pecados que tú no sabes que lo cometiste, tienes que pedirle perdón al Señor para que esa casa, que es el templo del Espíritu, sea limpiada. Y Jesús había entrado al templo para limpiar el templo, porque el templo había sido ensuciado. Que Dios te bendiga en este día. Cuando Jesús entra al templo, bendiciones. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.